A su programa Tertulia Económica de la Semana. Le agradecemos primero la audiencia de ustedes, también a los patrocinadores que hacen posible que lleguemos a ustedes toda la semana y, como no, a nuestros compañeros Álvaro Rincón y Hermógenes Casado. En esta oportunidad, amigos televidentes, obviamente en un programa de economía tenemos que comentar al nivel que ustedes todos estén bien informados del informe del Fondo Monetario Internacional relacionado con la economía dominicana. Decimos que tenemos que comentarlo porque, sin lugar a dudas, desde que salió el informe del Fondo Monetario Internacional, la situación de la economía dominicana ha sido el plato del día, el tema que aparece en todos los programas. Entonces, nosotros vamos a puntualizar algunos puntos, valga la redundancia, vamos a enfatizar, quise decir, algunos puntos relacionados con las características principales del informe, pero el enfoque que yo quiero darle a Álvaro y Hermógenes en el sentido de que los economistas, todos según su tendencia, se han distribuido alrededor del cero, es decir, algunos en pro, otros en contra con relación al informe. Ahora, todo parece indicar, y es nuestra apreciación, y quiero lo que ustedes comenten, que sin lugar a dudas el informe trae, como todo, puntos buenos, puntos regulares y puntos malos. Es decir, resalta la fortaleza de la economía dominicana, indica aquellos aspectos en que hay que hacer mejorías, hay que introducir innovación, modernizar ciertas situaciones, ciertos procedimientos, y hay un tercer tipo de puntos, de situaciones del informe del Fondo Monetario que claramente, aunque lo dicen de manera muy política, muy suave, tenemos todavía una tarea pendiente, es decir, tenemos que apretar el paso para resolver esos puntos pendientes si no queremos que la economía dominicana caiga en una especie de letargo o se deteriore paulatinamente. Así que ahí le introduzco el plato principal de entrada y me gustaría escuchar sus opiniones con relación a cuál realmente debe ser la actitud hacia el informe del Fondo Monetario Internacional. Hola, amables televidentes, un abrazo, cuánto gusto volver al aire para todos ustedes. Yo me voy en esta etapa simplemente a presentarles al invitado de luz, al compañero Álvaro Rincón, contador público autorizado, quien siempre nos anima porque dice que la contaduría está muy bien y sigue mejorando. Sí, eso es cierto. Y aquí diría que la economía de la República Dominicana ha continuado de forma estable durante unos cuantos años. Eso es positivo, lo reconoce el gobierno, lo reconoce el Fondo Monetario Internacional, lo reconocen los organismos internacionales. Sin embargo, digamos, el permanecer uno mucho tiempo en una zona de confort es algo que hay que reevaluarse para poder tener sostenibilidad. Cuando hablamos de mantenerse en una zona de confort es si ya estamos en un lugar donde en algún momento queríamos estar y ya logramos ese objetivo, pues tenemos que buscar otros retos mucho más importantes, buscar los otros escalones, buscar cuáles esas economías donde nosotros queremos estar, porque los retos que se vienen también son muy fuertes. Estamos hablando de que a nivel mundial tenemos situaciones que pueden en algún momento desenlazar en factores que pudieran estabilizar una economía. La economía de la República Dominicana, aunque es estable, no es una economía fuerte. Es decir, depende de muchos factores como que América Latina. América Latina, toda América Latina no alcanza a ser el 10%, 15% de lo que es toda la economía a nivel mundial, y mucho menos si hablamos o la comparamos con algunas economías que ya son un poco más desarrolladas. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos buscar salir de esta zona de confort, buscar otras metas para que podamos acceder a nuevos mercados, acceder a nuevas tecnologías, acceder a otros niveles. Hermógenes.
Y bueno, un placer escuchar esos comentarios y compartir con ustedes esta parte. El Fondo Monetario Internacional ocupó tiempo para penetrar los diferentes segmentos de lo que es la economía dominicana. El rol principal del fondo pues, es garantizar la estabilidad económica de manera que el deudor pueda cumplir con sus acreencias, con los acreedores. Entonces, en ese aspecto creemos que ha ido un poquito más allá y ya el Fondo Monetario está un poco más sociabilizado. Algún momento, Álvaro, algún momento, Alcedo, el Fondo Monetario va a comenzar a medir el índice de felicidad de los países, de manera que no le va a preocupar mucho la recuperación de los empréstitos, de las facilidades financieras que otorguen los organismos internacionales, y va a comenzar un poquito más en la gente, en cómo tú eres feliz. Y tú me preguntabas, Alcedo, ¿te gusta el campo? Y yo te decía, si tú bajas el radio y creas un silencio en tu auto, notas un remanso de paz en tu ambiente. Y eso es el campo, y eso es la felicidad. Sí, mira, Hermógenes y Álvaro, muy bien esos conceptos, opiniones emitidas. Entonces, especificando un poco, porque me gustaría oír realmente el sentir, la opinión de ustedes. Muchas de las discusiones relacionadas con el informe del fondo y la economía dominicana tienen que ver con la necesidad que siempre dice el gobierno de más fondos, más recursos, más impuestos, que la carga tributaria sea mayor. Pero por el otro lado entonces tenemos los que dicen que ya el gobierno recibe mucho dinero, que el problema está en que tiene unos gastos corrientes excesivos que no le permiten hacer inversiones reproductivas en infraestructura, como por ejemplo tenemos la brisita navideña, los bonos, los subsidios y la gran cantidad de empleados públicos en las nóminas del gobierno. Es decir, que si bien es cierto, hay muchos economistas que dicen, el mismo fondo dice que los gastos corrientes están un poco elevados y que el nivel de los mismos es lo que impide que se hagan inversiones. Pero esa asistencia es un certificado de inequidad. La distribución de la riqueza, la distribución de esos ingresos, pero sí siempre va a haber una asistencia a los niveles más desposeídos, con menor índice, con menor estándar de vida, y pudiera ser una transición en la etapa de la economía, porque mientras yo aprendo a pescar, por favor dame pescado. Álvaro, ¿qué opinión te merece Eso esa? eso es importantísimo, y es que yo no sé si ustedes se dieron cuenta también que se hace referencia al nivel de subsidios a nivel energético, que están por el orden de los 71.000 millones. Subieron aproximadamente 9.000 a 10.000 millones. La producción, cuando estamos, las nuevas tecnologías, sobre todo ahora que estamos con la inteligencia artificial, generan o requieren un consumo o consumen un nivel de energía muy alto. República Dominicana es un país que tiene grandes oportunidades de mejora en temas energéticos. Por lo tanto, estos subsidios, que al final se convierten en gasto, pues se deberían convertir en inversión mirando hacia futuros proyectos. Porque si el presupuesto de la República Dominicana tiene un componente bastante importante en gasto, pues obviamente va a tener un impacto también negativo en lo que es inversión. La República Dominicana ha venido haciendo bastante inversión en temas de comunicaciones, de carreteras, energía relacionada con el tren de Santiago, el metro, algunos viaductos, etcétera, pero también se necesita mostrarse cambios que lleven a una economía global.
Exacto. Lo importante es, todos parecen indicar o estamos de acuerdo, todos parecemos estar de acuerdo en que la economía dominicana, como tú bien dices, Álvaro, está estable, pero a veces hay que temer que esa estabilidad no sea una especie de estancamiento. Entonces, tú hablas de, muy importante, de la inteligencia artificial. Entonces, ahí yo quiero engrampar con el tema de qué manera nosotros podemos dinamizar un poco la economía de tal manera de hacer frente a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y a la vez que sean medidas que ayuden a dinamizar la economía, como por ejemplo, siempre hemos hablado de lograr una mayor tecnificación, introducir masivamente el uso de inteligencia artificial, de sistemas informáticos inteligentes, de tal manera que la productividad del empleado, del trabajador dominicano, se incremente. Y de esa manera vamos a tener una economía, vamos a decir, más activa, con mayor capacidad de crecimiento, porque eso es lo que prácticamente se resalta, que quiero oír su opinión brevemente antes de pasar al cambio, y es que ese gasto tan bárbaro, ese gasto corriente, es tan alto que eso impide que hagamos las inversiones necesarias para la economía, entre nuevas áreas de negocio, en nuevas áreas de producción de riqueza, y por ende el crecimiento de la economía sea orgánico y no inorgánico. Don Hermógenes. Bueno, don Alcedo, yo entiendo que la respuesta, claro, en teoría, está muy explícita, está muy a la mano, y es poner el país del tamaño de las recaudaciones fiscales. Quiere decir, el nivel de mis ingresos me permiten darme tales actividades, por no llamarle lujos. Si yo no puedo tener 31, 32 provincias, entonces debo ver a qué tamaño me pongo, porque cada provincia va a tener una estructura que se parece a un mini país, donde tiene que tener escuelas, hospitales, justicia, etcétera, etcétera, ayuntamientos, etcétera, etcétera. Entonces, la República Dominicana tiene una tendencia a el incremento en la actividad económica. Entonces, respóndete a la siguiente pregunta. Los gastos van al mismo nivel del crecimiento de las recaudaciones fiscales. Mi crecimiento del Producto Interno Bruto va acorde con el desplazamiento de los gastos, digamos, de manera lineal. Esa respuesta y consideraciones se la vamos a dejar a Álvaro, pero después de esta pausa, porque debemos cumplir compromisos comerciales. Entonces, cuando regresemos, don Álvaro, con mucho gusto, le contestará o dará su opinión con relación a los temas planteados por Hermógenes. Volvemos, amigos televidentes. Bienvenidos a una batalla de fanáticos, porque los que estamos hechos de béisbol, hacemos todo para que nuestro equipo gane. Esta camisa huele a victoria y honor. Desde la final del 16 le guardo su valor con ella puesta. La pizarra explotó y esa bola mi hermana nunca picó. En el séptimo sacamos el perro, no estamos de una 24 coronas, y no hay quien lo discuta. Y en la grada todo el mundo lo sabe que somos el 10º y me disputa. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Desde el Cibao con swing, no me cambio de equipo ni de media tampoco. Cada vez que me la pongo el estadio se vuelve loco. Llego al play como un gigante en mi montura. Los caballos siempre andan fino a la altura. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Ay, hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol. Si el primer hit te agarra parado, cuidado con el toro. Prepárate que no estamos sin foul. Volteó la gorra y se voltea el juego cuando sople el del Simba sin freno.
Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo, ya la mandó. Banreservas, el banco oficial de la Liga de Béisbol de todos los dominicanos. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Con su tertulia económica de la semana. Nosotros estamos atendiendo una serie de puntos planteados por Hermógenes y le vamos a dar la oportunidad ahora a Álvaro para que comente sobre los mismos, teniendo en cuenta que el nivel, Álvaro, debe ser de tal forma sencillo que los amigos televidentes y radioescuchas adquieran un buen conocimiento de lo que tú expliques a todos. Por favor. Bien, hay que entender que la República Dominicana, como todo país, es una gran empresa que tiene ingresos, pero también tiene gastos. ¿De dónde vienen primordialmente los ingresos? Pues de los impuestos, de las remesas, etc. La República Dominicana ha incrementado de forma importante, más o menos 5 puntos, ha mejorado su nivel de recaudación, pero si vamos a comparar con el nivel de presupuesto, pues obviamente todavía hay un déficit que debe ser cubierto. ¿Cómo debe ser cubierto? Pues igual que en una compañía, o sea, o se va a generar a nivel interno o se va a generar a nivel externo. ¿Qué es a nivel interno? Pues entonces yo voy a tener que generar mayores recursos por impuestos o de pronto voy a tener deuda, voy a emitir bonos. La República Dominicana ha emitido últimamente un paquete importante de bonos que van a buscar contrarrestar. Pero ¿qué otro tipo de forma podrían generar ingresos para la República Dominicana que ayudaran a sustentar lo que es la inversión y el gasto? Yo le llamaría emprendimiento. Esta mañana estaba haciendo un cálculo y decía, bueno, vamos a comparar la riqueza de alguien que es Elon Musk. Según los datos que salen en las redes, son más o menos 500.000 millones de dólares. Y si comparamos con el Producto Interno Bruto, eso es más o menos 3 o 4 países, el Producto Interno Bruto de 3 o 4 países. ¿Y eso qué quiere decir? Que un emprendimiento de una persona en un país desarrollado genera unos recursos importantes que obviamente se convierten en impuestos, ¿sí? Si nosotros vemos entonces desde el punto de vista de emprendimiento, ¿qué está haciendo la República Dominicana para generar emprendimientos o para incentivar el emprendimiento? Eso tiene que ver con las universidades. ¿Cuáles son las carreras que ahorita necesitamos? Pues obviamente tenemos que enfrentar temas como la inteligencia artificial, que obviamente vamos a tener un tema ahí de ciberseguridad. Exacto. Tendríamos que estar dispuestos a generar nuevas carreras que sean competitivas a nivel internacional, el tema de inteligencia artificial, de mecatrónica, porque de pronto usted, Alcedo, que estaba muy pendiente de los premios Nobel, un emprendimiento de física está muy enfocado en lo que es la mecatrónica. Entonces, estos emprendimientos, nosotros tenemos que estar mirando qué está generando recursos, qué es lo que, hacia dónde va el mercado, hacia dónde son las nuevas tendencias, porque hacia allá tienen que ir los nuevos desarrollos, las nuevas inteligencias, las carreras que vamos las personas que ya van a suceder a los nuevos ejecutivos. Sí, mira, Hermógenes, Álvaro ha puesto un tema muy interesante y es relacionado con el aumento de la productividad, el emprendurismo, y en sentido general eleva el nivel de la economía, produce nuevos productos y servicios que a su vez ayudan a hacer crecer la economía. También introdujo Hermógenes el tema
toma nota porque es importante que tú me comentes esos puntos que son importantes. También introdujo el tema de la educación, lo importante que es la educación como el medio por excelencia para que los países echen hacia adelante, en el sentido de crear el potencial humano, el capital humano capaz de dirigir todo ese proceso de innovación que requieren las economías para crecer. Y por último, Hermógenes, necesitamos que haya ese enlace de tripartito, yo lo llamaría, que muchas veces funciona, pero no de la manera muy bien engrasada, que es gobierno, sector privado, sector educativo, universidades e institutos tecnológicos, de tal manera que haya, digamos, una buena comunicación, gobierno, sector privado, emprendedores, empresarios, y universidades e institutos tecnológicos que producen los recursos humanos. En sentido general, Hermógenes, ¿cómo tú piensas que esos ingredientes deben juntarse para que logremos, como dice Álvaro, lograr una economía que deje esta situación de cierto estancamiento que tenemos y comience a crecer nuevamente de manera vigorosa? Bueno, el primer punto, y lástima que haya esa conexión, prácticamente hay un cordón umbilical que los une. El primer punto es ver cómo la gestión administrativo, financiero, económico de los gobiernos, y no me refiero en exclusiva a República Dominicana, pero sí inclusivamente, cómo esa gestión se pudiera desvincular de la actividad política. O sea, hasta dónde yo sacrifico mi activo político por tratar de recomponer una situación económica de un país subdesarrollado. Hasta donde yo corto por aquí, sacrificando este sector, y amplío y mejoro por allí que está desprotegido. La magia de ensartar la aguja justo en el momento en que se necesita coser. Entonces, aterrizándote, te diría que República Dominicana ha tenido un crecimiento desordenado en aspectos administrativos. Ahora mismo yo tengo el capital suficiente para comprar una finca adyacente a la ciudad. Puede ser Alcarrizo, Villamella, zona del aeropuerto, por ahí, como se llama esto. Las Américas. Las Américas, muchas gracias. Y yo compro esa finca y ya no es finca y lo convierto en un residencial. Al año, los habitantes de ahí están exigiendo que no hay agua, o que la carretera, las calles están llenas de hoyos, o que la energía eléctrica está fallando. Pero, ¿dónde estuvo no solamente el estudio de impacto ambiental, sino el estudio que se amarra, que concilia con la planificación de desarrollo urbano de la capital o del país? Entonces, cuando tú me niegas ese derecho a la finca porque no concilia, porque lo que va es aportar una carga adicional al Estado, tiene un costo político altísimo, porque yo que tenía el capital para eso, porque muevo recursos y posiblemente votantes. Entonces, deslígame el componente administrativo, financiero y económico y fiscal de la gestión proselitista, que es la palabra de la gestión proselitista. ¿Cuántos votos pierdo? La historia de mi gobierno, ¿qué va a decir? Entonces, mira, nosotros tuvimos un presidente que yo creo que no ha sido valorado en su justa dimensión, que se llamó Antonio Guzmán. Antonio Guzmán sacrificó sectores priorizó, digamos, como tú bien. Sacrificó sectores para irse a las prioridades, que es donde tú estás. Entonces, te concluyo diciendo, bueno, Antonio Guzmán venía de heredar un gobierno cuasi dictatorial, que fue el de Joaquín Balaguer, donde la democracia, yo diría que era muy brillaba por su ausencia. Y se hablaba de presos políticos, de deportaciones y de asesinatos se hablaba. Entonces,
Él venía de esa etapa e hizo la revolución que pudo hacer habiendo cedido el Congreso y habiendo cedido las mismas Fuerzas Armadas para entonces hacer la revolución. Ese tipo de cosas en la etapa actual, actualizado, modernizado, quizás de lo que necesita la nación. Entonces, Hermógenes y Álvaro, yo les voy a poner ahora el próximo tema que yo pienso que encuadra perfectamente bien con lo que ustedes han conversado, principalmente en esta última intervención, y es que es mi apreciación personal, pero hay dos temas que el informe del Fondo Monetario Internacional ha destacado, y lo ha destacado porque lo puso en primer lugar cuando habla de aquellos temas que todavía están pendientes y que hay que ponerle caso para mejorarlo. Y tiene que ver, a mi humilde entender, con el aspecto de, primero, la gobernabilidad, que es lo que hablaba Hermógenes, es decir, el gobierno ya internamente en sus diferentes departamentos debe hacer las planificaciones, las programaciones apropiadas, de tal manera que no surjan esos inconvenientes que él mencionaba, falta de agua, falta de calles, pobre energía eléctrica, porque no se planifican bien las cosas. Entonces ahí hay un problema de gobernabilidad. Y en segundo lugar, cuando Hermógenes y Álvaro hablan de los problemas energéticos que tenemos años lidiando con ellos, ahí viene entonces el problema de gobernanza, que también el Fondo Monetario lo menciona, en el sentido de que ya ahí son temas que el gobierno no puede resolver por sí solo, sino que tiene que acudir a los partidos políticos, a los empresarios, es decir, a las fuerzas vivas de la sociedad, para ponerse de acuerdo y crear una serie de pactos, de acuerdos, de contratos sociales que permitan que, por ejemplo, el pacto eléctrico no se ha logrado, está a medio talle. Se logró el pacto educativo, pero ha sido una mala aplicación porque aparentemente luego los acuerdos se fueron rompiendo. Entonces, yo quiero que ustedes me comenten sobre esos dos puntos principalmente. Gobernabilidad, qué eficiencia interna del gobierno y que pueda manejar y resolver sus asuntos el gobierno sin tanto problema y con tanto despilfarro. Y lo otro es la gobernanza, es decir, los acuerdos, los pactos que hay que hacer con la sociedad civil y con los grupos de poder, como los partidos políticos, los empresarios, comerciantes, de tal manera que podamos hacer contratos sociales que echen hacia adelante el país y que logremos esa productividad, esa innovación que tú mencionas, Álvaro. Sí, bien decíamos que este momento, que hasta el momento se ha sostenido y esa estabilidad. El ministro Magín, en una conferencia, decía que, bueno, él lo dice muy fácil, pero hacerlo es un poquito más complicado. Es que básicamente esta estabilidad es mantener todos los siguientes factores bajo control. La inversión con el ahorro, el gasto con la inversión, la demanda con la oferta. Y uno dice, bueno, fácil porque en papel todo es fácil. Ahora, llegar a esa concertación algunas veces no es tan fácil porque hay intereses, es decir, hay partidos políticos, hay intereses políticos, hay intereses internacionales y por lo tanto no necesariamente puede haber continuidad en los pactos. De pronto hay un pacto para que independientemente del gobierno de turno se continúe con una política fiscal, con una política de inversión, pero muchas veces cuando hay esos cambios y es los riesgos que pueden suceder, que el gobierno de turno tenga otros objetivos diferentes a lo que se ha pactado. Es el momento, digo yo, es el momento de sentarse y hacer una programación de qué queremos. Ahora que tenemos estabilidad, deberíamos pasar de estabilidad a sostenibilidad, porque el hecho de que estemos estables no quiere decir que seamos sostenibles en el tiempo. Porque algo que me pareció interesantísimo de los premios Nobel es que decían,
todo lo que hasta ahora dice, todo lo que funcione, no es necesario cambiarlo. Pero ahora dicen, todo lo que funcione, destrúyelo porque se puede mejorar. Y de pronto ese es el momento de la República Dominicana. Hermógenes. Yo creo que el tema está explícito, ¿no? No es bueno abundar mucho sobre una cosa que ha quedado tan clara, pero fíjate que los países, déjame llamarles rebeldes, para no calificarlos políticamente, pero sí puedo citar ejemplos. Número 1, Venezuela, Nicaragua, no sé si mencionar ahí a Honduras, Venezuela, Nicaragua, o un pedacito de Colombia, o una etapa de Colombia, no sé. Y una etapa de Argentina. Y una etapa de Argentina. Ecuador, Perú, que últimamente han estado medio... Bolivia. Esos países atacan, esos gobiernos, Bolivia, atacan, combaten y discriminan una relación de nuestros países, que somos países moderados, la relación con, por ejemplo, Estados Unidos o con la Unión Europea, etcétera, etcétera, con los países, con las urbes que ellos no comulgan. Pero, como contrapartida, se refugian en otras urbes, también en las urbes rebeldes. Entonces se van a China, se van a Irán, se van a Rusia y buscan ese apoyo. ¿Dónde es que quiero aterrizar? Que los países en las etapas en que estamos nosotros, donde ni siquiera tenemos 20 millones de habitantes, donde ni siquiera tenemos 8 o 10 millones de población económicamente activa, sino que estamos en el orden de los 5 o los 6 millones, que somos economías pequeñas. Necesariamente vamos a subsistir no recibiendo donaciones, haciendo intercambios comerciales y acuerdos con esos países que pueden darse el lujo de que poniéndose a vender una menta en una esquina, al final del día pueden haber vendido $10,000 de tantas personas que pasan por allí, turistas, trabajadores, etcétera, etcétera. Aterrizo diciendo que por razones de limitación demográfica estamos conminados no solamente a la austeridad, sino a una buena relación internacional. Exactamente, muy interesante. Nosotros tenemos algunos puntos y temas adicionales que tratar en esta tertulia económica, pero debemos cumplir con unos compromisos comerciales y cuando volvamos, entramos en 2 o 3 puntitos adicionales de su tertulia económica de la semana. Bienvenidos a una batalla de fanáticos, porque los que estamos hechos de béisbol, hacemos todo para que nuestro equipo gane. Esta camisa huele a victoria y honor. Desde la final del 16 le guardo su valor con ella puesta. La pizarra explotó y esa bola mi hermana nunca picó. En el séptimo sacamos el perro, notamos de una 24 coronas, y no hay quien lo discuta. Y en la grada todo el mundo lo sabe que somos el 10º y me disputa. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Desde el Cibao con swing, no me cambio de equipo ni de media tampoco. Cada vez que me la pongo el estadio se vuelve loco. Llego al play como un gigante en mi montura. Los caballos siempre andan fino a la altura. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Ay, hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol. Si el primer hit te agarra parado, cuidado con el toro. Prepárate que no estamos sin foul. Volteo la gorra y se voltea el juego cuando sople el del Simba sin freno. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Banreservas, el banco oficial de la Liga de Béisbol de todos los dominicanos.
Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Económica de la semana, estamos conversando con Álvaro y con Hermógenes, dilectos y caros amigos, quienes tienen una preparación, una experiencia profesional amplísima. Y ahora yo quiero que conversemos un poquito sobre un tema que repetidamente lo menciona Álvaro, Hermógenes lo salsea un poco, lo comenta, y tiene que ver con qué caminos tenemos para echar hacia adelante. Por ejemplo, nosotros en República Dominicana tenemos una riqueza natural, eso es, podríamos decir, una economía primaria, pero al igual que el oro, que ha resultado ser muy importante para la República Dominicana, nosotros tenemos otros minerales, es decir, el mismo oro, pero lo tenemos en otras latitudes. Hay ciertos otros minerales, hasta la breve, o mejor dicho, cierta evidencia de que tenemos petróleo y que tenemos tierras raras. Es decir, son industrias extractivas. Larimare, pero lo que quiero decir que esta ya está siendo el presidente de la República estuvo recientemente en un foro en Estados Unidos sobre la tierra rara. Sí, lo que quiero decirte es que ese es uno de los temas de posible crecimiento, dándole, digamos, una explotación racional a esos recursos. Lo otro es irnos, como ha mencionado Álvaro, a industrias de alta tecnología, de innovación. Por ejemplo, también el presidente en estos días visitó una cumbre de semiconductores que había en Estados Unidos, porque nosotros queremos entrar en competencia con México y Costa Rica en el sentido de abrir aquí un espacio para nosotros introducirnos o tratar de entrar a la industria de los semiconductores. Son yo diría, dos ejemplos que pueden lanzar al país hacia adelante porque tienen potencial de sobre económicamente, pero me gustaría que ustedes, Álvaro y Hermógenes, lo comenten en cuanto a la factibilidad que esos ambos representan para la República Dominicana y su futuro desarrollo. Ahí yo quisiera retomar un hilo que mi estimado licenciado Hermógenes inició, y usted le llamó rebelde. Muchos de esos procesos se inician con países que están muy estables. Y luego vienen otras tendencias que dicen queremos estar mejor, pero entonces lo que viene es una idea que es diferente al capitalismo. Y muchas veces venden ideas diferentes y empezamos con estos procesos que afortunadamente parece que ya van en retroceso. Si vemos Argentina, si vemos Bolivia, si vemos Ecuador, pues ya va como en retroceso. Posiblemente Venezuela también vaya a haber un cambio. Y ese es uno de los digamos, riesgos que puede suceder cuando uno está bien. Cuando uno está bien, el riesgo es que uno cambie, pero cambie para mal. Ahora, nosotros, si nos comparamos, por ejemplo, con Japón, Japón es una isla. Si usted ve Japón, ellos realmente no tienen agricultura, no tienen ganadería, ellos no tienen recursos minerales, pero ellos se enfocaron en lo que es el tema de tecnología, exportar tecnología. Pero eso involucra ¿qué? Investigación, desarrollo, emprendimiento, porque hay que buscar en qué somos fuertes, cuáles son nuestras fortalezas, independientemente de que hasta el momento nos haya funcionado las remesas, de que nos hayan funcionado el turismo, el que nos haya funcionado las zonas francas, etcétera, que tengamos ingresos importantes por oro. Latinoamérica generalmente ha exportado materia prima, es decir, exporta
carbón, exporta petróleo, etcétera, y a cambio le traen productos ya manufacturados a mayor precio. Y esa ha sido como generalmente la dinámica de comercio entre las economías subdesarrolladas con las desarrolladas. Sin embargo, es posible que la República Dominicana tenga muchas más otras oportunidades de mejora diferentes a lo que son los recursos naturales. Creo que si nosotros nos desarrollamos en investigación, en desarrollo, en emprendimiento, el dominicano es muy recursivo, es muy inteligente y creo que podríamos mejorar en ese aspecto. Don Hermógenes. Si la República Dominicana fuera una empresa, y es una gran empresa, la empresa más grande del país, República Dominicana. Si fuera una empresa, o sea, quiero decir, si estuviésemos en el sector privado y a usted lo nombran como administrador de esa empresa, administrador general, lo primero que usted va a decir, ¿qué está haciendo la empresa? ¿A qué se dedica? Y después usted se va a preguntar, ¿y por qué se dedica a eso? Y después usted determina que se dedica a eso porque tiene técnicos, porque tiene suplidores de materia prima y porque tiene un mercado, para no ampliar más las razones de ser del objeto de la empresa. Entonces, usted en ese conocimiento del accionar económico de esa empresa, le corresponde el paso siguiente. ¿Y por qué no damos un giro A? ¿O por qué no agregamos A? ¿Por qué no nos diversificamos A? Entonces te hace la pregunta, pero abandonando lo que... No. Fortaleciendo lo que hacíamos. Quiero decir, República Dominicana tiene condiciones naturales para ser un gran productor agrícola. Y me surge el comentario porque dice Álvaro, Japón, 0 producción agrícola. No dijo 0, el 0 lo puse yo. No es productor agrícola, fue que él dijo. China es el rey de los chips, por ende de las tierras raras. Se habla también de Ucrania. Nosotros tenemos como fortaleza la ubicación geográfica. Por donde quiera, me acuerdo aquellas definiciones del colegio. ¿Qué es una isla? Es una porción de terreno rodeada de agua por todas partes. Entonces, tenemos la facilidad del mar, que hay personas que añoran tener, mira la situación de Bolivia, que Bolivia no lo tiene que mar. dice es, No tiene tenemos salida al mar. derecho al mar, ábrannos paso. Y está en eso. Entonces, pudiera cerrar diciendo, afinemos cuál es nuestra capacidad, cuáles son nuestras fortalezas, para que podamos enarbolar el eslogan popular aquel de zapatero a tu zapato. La diversificación tiene la ventaja de que tú participas en todo, pero la especialización tiene la ventaja de que tú profundizas en lo tuyo. No, sin lugar a dudas, me agrada mucho la respuesta que ustedes han dado, porque para mí son las respuestas acomodadas a la realidad dominicana que vivimos. En cierto sentido, Álvaro nos ha indicado, y yo creo, comulgo con él en ese sentido, de que nosotros tenemos que pensar en caminos nuevos, caminos que indiquen o impliquen nuevo conocimiento, investigación, desarrollo, es decir, crear productos y servicios nuevos. Y ese es algo que entroncaría, yo diría, con un poco con lo que sería la línea de negocio de irnos a la producción, mercadeo de semiconductores. Por el otro lado está Hermógenes indicando las ventajas comparativas y competitivas que tenemos. Estamos en una posición geográfica privilegiada. Le faltó decir a Hermógenes que estamos también, aparte de todo eso rodeado de agua, estamos en la ruta del sol, es decir, que por eso nuestro turismo
es tan, digamos, tan exitoso. Exacto, es tan exitoso el turismo, la zona franca ha sido muy buena. Entonces, yo creo que ustedes han dado una respuesta ecléptica en el sentido que debemos hacer las dos cosas. Debemos primero seguir explotando de manera racional, de manera sustentable, que es un término que le gusta mucho a Álvaro. Los productos que tenemos, seguirlo explotando. La ventaja. La sostenibilidad. Sostenibilidad. Que hay hasta una norma. Exacto. Entonces, seguir trabajando en eso, pero también pensar, como decía Yay entonces, en Grampo con Hermógenes, de nuevas iniciativas, nuevos proyectos, nuevos emprendurismos, que podamos engrampar entonces con tendencias modernas como semiconductores, producción de chips, ensamblaje de equipos médicos, que ya lo hacemos en la zona franca, y por sobre todas las cosas, telecomunicaciones. Entonces, en síntesis, vamos a ensamblar vehículos aquí. Quiera Dios, pero lo importante es que ya lo está haciendo. Todo eso requiere una población educada, una población bien entrenada, una población saludable, que no nos olvidemos que esos son tareitas que todavía, todo eso requiere también un país con mucha energía eléctrica, como Álvaro lo indicó. Y entonces, todo eso son temas que tenemos que resolver. Al concepto de nación, que es microgobiernos, hasta sectoriales, porque están las juntas de vecinos, para irme a los micro. Pero después vienen los ayuntamientos, recuerden los ayuntamientos. Exacto, después vienen los ediles y pudiera estar también los senadores y diputados para generar leyes que beneficien sus áreas. O sea, darle paso a los microgobiernos. Sí, esa, como tú dices, la descentralización, los microgobiernos, porque mientras más cerca esté el organismo rector de sus clientes, más reactivo y atenderá más las necesidades. Ya no están haciendo señas, pero siempre Rafael y Marlon están un poquito desesperados siempre, pero yo quiero que ustedes se tomen cada uno un par de minutos para que se despidan de nuestra teleaudiencia, pero sobre todas las cosas, con un mensaje tertuliano y económico que le pueda quedar, yo diría, como norte y como lesión principal de esta su tertulia económica de la semana. Vamos a darle el chance primero a Álvaro, que es nuestro querido invitado. Ok, primero que todo, muchas gracias por haberme permitido estar aquí, tanto a mis compañeros como a los televidentes. Segundo, pues gracias al Señor tenemos noticias buenas, es decir, escuchamos el Fondo Monetario, el Ministerio, todos diciendo estamos bien, podemos mejorar, ¿sí? Haciendo un resumen de todo lo que nosotros estamos en el camino de todo el mundo, porque estamos cerca de Estados Unidos, cerca de Sudamérica, cerca de Centroamérica, es decir, que en nuestras manos está el futuro. Así mismo, Alcedo quería que nos despidiéramos. El que me conoce sabe que yo jamás me despediría, diría como el general MacArthur, me voy pero volveré. Y nosotros estamos muy conformes de haber llegado al aire a todos ustedes en esta edición de Tertulia Económica, que surge con la intención de traer temas en un lenguaje llano que beneficien al televidente. Y a nosotros solo nos resta agradecer la participación, porque el escuchar activamente es una participación de nuestra audiencia, nuestros televidentes y radioescuchas, y cómo no, dar las gracias también a los patrocinadores que hacen posible que nosotros estemos toda la semana con ustedes. Así que muchas gracias por estar con nosotros y en la próxima semana volveremos con otra tertulia económica. Hasta pronto. Pese a la ralentización económica provocada por factores externos, la misión del organismo multilateral reconoció la estabilidad económica que presenta la República Dominicana. Sin embargo, reiteró la necesidad de una reforma fiscal que permita sanear las cuentas públicas. El FMI aconsejó a las autoridades elaborar una estrategia de ingresos a mediano plazo en consenso con los sectores privado y social, que sirva como base para una reforma tributaria destinada a financiar inversiones estratégicas en infraestructura, educación y salud.
Lo que pasa que el gobierno debió haber hecho esa reforma en el 2020, no la hizo. El año pasado no la hizo, se la ha hecho tarde, la está haciendo vía administrativa. Yo creo que en definitiva la pregunta que uno se debe de hacer, ¿reforma para qué? Ahora debemos abocarnos tranquilamente, racionalmente, a hacer la reforma, porque eso es lo que viene, no porque diga el fondo, porque lo sabemos todos nosotros. El informe advierte que el sector eléctrico continúa siendo una de las principales fuentes de presión fiscal por los elevados subsidios y fragilidad financiera. Proponen reanudar la implementación del pacto eléctrico, aplicar ajustes graduales a la tarifa, focalizar los subsidios en los más vulnerables e impulsar inversiones en transmisión y distribución para reducir sus pérdidas. En el 2019 quizá con las pérdidas en 30% era una posibilidad, pero ya ahora con las pérdidas en un 43% se complica mucho transparentar la factura porque a la gente ni siquiera le está llegando el servicio de la energía. Entonces tú decir ahora que le vas a elevar el monto que le estás cobrando cuando ya se lo elevaste sin declararlo es muy preocupante. Sea este gobierno o el que venga, va a tener que tomar el toro por los cuernos y asumir el costo político que tenga, terminar con el déficit, con las pérdidas que tienen las EDES, hacer que la gente pague la luz. Los grandes y los pequeños y los medianos. Asimismo, el documento resalta que la República Dominicana ha tenido un desempeño económico sobresaliente en las últimas 2 décadas, logrando la mayor convergencia de ingresos en América Latina gracias a reformas, estabilidad política y un entorno atractivo para la inversión. El organismo internacional llamó al gobierno a asumir estas recomendaciones para lograr la meta de un país de ingresos altos para el 2036. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, recibió una visita del equipo técnico del Fondo Monetario Internacional, liderada por el jefe de la misión, Fernández Corujedo, que se encuentra en el país para realizar una evaluación sobre el comportamiento de la economía dominicana y sus previsiones para los años 2023 y 2024. Adicionalmente, la misión del FMI se reunirá durante esta semana con diversos ministerios, otras entidades públicas e instituciones privadas. El jefe de misión del FMI reconoció el buen desempeño de la economía dominicana y sus sólidos fundamentos, destacando que el país ha sido capaz de resistir numerosos choques externos durante los últimos años, mostrando una amplia capacidad de resiliencia. Además, expresó que las expectativas para la economía dominicana son muy buenas, como muestra de que han realizado muy bien su tarea, motivo a lo cual los inversionistas internacionales mantienen un alto interés en el país.